Seguimos en vivo desde las 9 de la mañana acá en Alerta Spoiler y como saben, esta semana uno de los temas de los que más se habló es sobre las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña. Cada vez que Acuña quiere arreglar un poquito sus dichos y sus ataques contra los docentes, diciéndoles zurdos, fracasados, viejos, etcétera, muestra que no fue un exabrupto lo que tuvo, sino que hay toda una ideología detrás de sus dichos. Para desandar un poco este tema y darle un poco más de profundidad, estamos en comunicación con Horacio Cárdenas. Él es maestro y formador de docentes en la Escuela Normal Superior número 3, ahí en Lugano. También es un formador docente muy respetado en la ciudad de Buenos Aires y queríamos charlar con él un poco sobre esto. Horacio, muy buenos días. Pato del Corro, Tomás Colo, Lu Ortega, te saludamos. Muchas gracias por comunicarte. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación a ustedes. Bueno, cuando viste los primeros dichos de Soledad Acuña ahí en ese Zoom que ya ahora es famoso, ¿cuál fue la primera impresión que te dio? ¿Cuál fue tu primera lectura? Bien, la primera visceral, ¿no? Emotiva, de mucha bronca, me generó mucha violencia, su desprecio. No convocó ninguna idea, convocó ningún debate en principio, porque no era la intención de ella. Esa fue la primera reacción, de que no hay un diálogo ni construcción con alguien que esa es la primera. Claro. Tratando de, tampoco es que encontramos mucho más idea, ¿no? Un planteo, un pliego pedagógico, filosófico, político. Hay sí mucho sentido común, desprecio de clase. Pero bueno, es difícil hallar algo para analizar, porque además no quiere. Claro. Sí, podríamos plantear una idea interesante, para mí interesante, históricamente interesante, entre los colegas, compañeros, compañeras docentes, que es esta tensión entre un posicionamiento ideológico, una postura acerca del mundo, que inevitablemente todos tenemos, por suerte, todos tenemos, y mejor si es consciente, entre eso y pretender adoctrinar, bajar línea, imponer ese discurso. Ahí hay una tensión importante, por un lado porque nuestro marco reglamentario, nuestro estatuto, nuestro reglamento lo impide, digamos, impide que nosotros bajemos línea de la que querramos, digamos, impide que los ultramontanos también bajen línea, impiden símbolos religiosos en la escuela, impiden símbolos partidarios, y creo que es una decisión correcta. Ahora bien, de ahí a creer que la educación es neutral, eso ya está bastante discutido. ¿Por qué no es Insisto, de dar neutral una para discusión. vos? Primero porque está hecha por seres humanos y los seres humanos tenemos posiciones sobre el mundo, tenemos ideología y las transmitimos, querramos o no. Pero además porque la sociedad, nuestra visión de la sociedad es una sociedad donde hay conflictos, donde hay gente que quiere dominar a otra y gente que no quiere ser dominada. Un pueblo, llamémoslo, muchas mujeres y hombres que a lo largo de la historia siempre quisieron vivir mejor y otros que quieren vivir a costa de los otros. En ese marco, en esas condiciones sociales, y es imposible ser neutral. Insisto, de ahí a que yo pretenda usar el aula para imponer mi discurso a los otros, hay una distancia. Claro. Primero porque moralmente creo que no es conveniente, pero además, y sobre todo además, porque no es efectivo. Porque no alcanza con que yo me pare en la tarima y le diga a mis estudiantes, sean niños y niñas de primaria o sean estudiantes del profesorado, escuchen, ustedes tienen que pensar así, levantando el dedito y poniendo frases en el pizarrón. No funciona. Y No eso fue funciona. En uno de tal los caso, para debates, ¿no?, que se inculcar... abrió. ¿Cómo? Uno de los debates que se abrió, se intenta mezclar, ¿no? Porque entiendo, no sé si vos compartís, que conocés mucho más. Educar tiene un aspecto de acto político, digamos, en esto desde donde se para, la relación, bueno, el mismo aula es un espacio político también, y se quiere equiparar eso a, bueno, bajar un discurso partidario linealmente.
¿Cuál es el límite también digamos, de ese discurso aséptico, de como una educación descargada de toda ideología? Porque también eso es lo que se quiere ocultar, me parece. Claro, es que, insisto que la discusión está buena, da para largo, porque si yo pretendo en mis clases transmitir un discurso aséptico, neutral, no ideológico, estoy mintiéndome a mí mismo, porque mi práctica, mi forma de vincularme con los estudiantes, mi postura sobre lo que saben y lo que no saben, sobre mi intervención, sobre mis maneras de interactuar con ellos, en esa práctica ya hay ideología. Es imposible que en la práctica no haya ideología. Insisto, uno podría pararse y decir, escuchen chicos, el capitalismo es malo, chicos, el patriarcado es malo, cosa que realmente creemos. Pero esa práctica de querer imponer, de querer que repitan lo que yo digo, esa práctica contradice para mí el contenido de lo que estoy diciendo. O sea, forma y contenido pueden estar chocando en una práctica pedagógica y esa es la preocupación que a muchos compañeros y compañeras nos trae, ¿no? No alcanza con definirse de izquierda, con comprender las relaciones sociales y querer cambiarlas. Además, en la escuela hay que saber de qué maneras combatimos esas relaciones sociales, esas relaciones de dominación, esa emancipación material e intelectual. Eso se logra con una práctica pedagógica coherente con el discurso que queremos Horacio, compartir, ¿no? perdón, Pablo. Horacio, no, perdón. Horacio, sí, Horacio. Para vos, ¿de dónde viene tanta hazaña con los docentes? Porque los dichos de Soledad Acuña, después la carta, me acuerdo también de Cristina Fernández de Kirchner, que los llamó vagos a ustedes. ¿De dónde viene tanta hazaña con la profesión docente? Y está buena la pregunta. La verdad que la respuesta acabada no la tengo. Tengo algunas ideas. Quizás aquella declaración de Cristina y las de Soledad Acuña no vengan del mismo cuño, justamente. Quizás aquella declaración de Cristina sea más astucia política, digamos, coyuntura. En ese momento se estaban discutiendo paritarias. Me parece que venía por ahí. Eso fue pensado, claramente. Quizás esto de Acuña revela una espontánea posición de clase, porque efectivamente la docencia está tomada, las estudiantes que se forman para docentes tienen un origen plebeyo y con mucho orgullo, ¿no? Y a ella, que su origen es otro, eso le molesta, incluso podríamos decir hasta le da asco, ¿no? Pero por una cuestión así de clase también. Por otro lado, es cierto que también han elegido los gobiernos de Cambiemos, han elegido como blanco a la docencia. El otro día me sorprendió escuchar a Durán Barba, ahora hace muy poco, en una entrevista donde le hablaban de la violencia de grupos de derecha, y el tipo respondió, ¿y qué? ¿Y Baradel qué? O sea, después de que Baradel hace, no sé, un año más o menos que no se habla, el tipo lo vuelve a traer porque fue un eje simbólico de la contradicción entre el hada buena de María Eugenia Vidal luchando contra el fanático, contra el monstruo. Me parece que hay un intento de demonización de los docentes y de ponernos ahí en la picota como aquello contra lo cual hay que oponerse. De docentes y de estudiantes, ¿no? También. Para mí, ¿cómo? En la ciudad de Buenos Aires, de docentes y de estudiantes también, históricamente, digo, especialmente la gestión de Acuña. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, estas declaraciones se enmarcan en el anuncio de la carrera de formación docente en la Universidad de la Ciudad, la famosa Unicaba, que nunca estuvo muy claro, nunca estuvo muy explícito cuál era el sentido, pero aquí Acuña lo deslizó. El sentido es vaciar de contenido ideológico o político en su mejor sentido, en su más profundo sentido, la formación docente. No quieren
maestras y maestros que piensen acerca de la sociedad, ¿no? Quieren gente que cubra cargos, como aquella frase, aquella famosa convocatoria de María Eugenia Vidal de los voluntarios, de que cualquiera puede estar al frente de un aula, una vecina con buena intención podría estar enfrente de un aula. Total, se trata de cuidar niños en el mejor de los casos. Ahí, Horacio, nos oponemos. No, Sí. me recuerda mucho el debate, ¿no?, en la legislatura por la UNICABA, también desde mi punto de vista, todo el ámbito educativo de formación docente, los docentes, estudiantes, son un sector que, bueno, nunca se adaptó, digamos, a los ajustes de forma y de contenido y estructurales de la propuesta del macrismo, y entonces por eso fueron hasta la raíz, fueron a decir vamos a terminar con este tipo de formación docente y armar algo a nuestra imagen y semejanza desde ahí, desde donde nace el problema para ellos, ¿no? Y por eso también yo ligo algo, y a esto voy con la pregunta, la nueva escuela secundaria y en la UNICABA se hace mucho hincapié en el laburo con plataformas, con medios digitales, que son paquetes ya cerrados, digamos, como que el rol del docente es poner play en un video, en una plataforma, y les pibes, bueno, que aprendan, y ese es el rol. ¿Eso deja de tener ideología o lo que se traslada es la creación de un contenido en el aula por un contenido que viene desde algún estudio, digamos? Está buenísima la pregunta, está buenísima la discusión. Yo le agregaría antes un elemento. Este intento de reforma, bueno, esta reforma en ciernes, tiene dos dimensiones. Una que es la económica, la financiera. Claro. Además de ideológico, es más barato para ellos. Digamos, desde su punto de vista, la formación docente es cara, porque hay docentes, hay formadores con derechos, ¿sí? Porque hay cargos estables, porque además tiene una democracia institucional, las instituciones, cada instituto de formación docente, cada profesorado elige a sus representantes. Bueno, eso les molesta definitivamente. Pero además está muy buena la pregunta si en la nueva concepción pedagógica hay ideología o no hay ideología. Ellos presentan que no, la presentan como si no. Plantean que es justamente ascética, neutral. Pero para mí es interesante discutir profundamente por qué un tipo de educación radial, unidireccional, a través de plataformas, a través de píldoras, como las llaman ellos, píldoras educativas, que vendrían a ser pequeños videitos, pequeños audios que consumís como medicamentos. Claro. Justamente hay un modelo farmacológico de la pedagogía que es siniestro. Por supuesto que carga ideología. Por supuesto que carga ideología porque la asimetría se vuelve bestial, porque lo que es diálogo se vuelve monólogo, porque las interacciones entre pares se desarman. Qué sé yo, hay un par de imágenes fantásticas, ¿no? En el Zoom, el profesor o el que tiene el aula puede silenciar a los demás. Los puede silenciar con una tecla, te puedo callar o te puedo quitar de la reunión. Está bien, alguien dirá, bueno, es una anécdota o es un detalle. Pero para mí revela cuál es la forma de vínculo en este tipo de lógicas de plataformas tecnológicas. Por eso la presencialidad de la educación es un imprescindible, es una defensa desde el nivel inicial hasta los niveles de formación docente. Recordamos, estamos en comunicación con Horacio Cárdenas, formador docente, y para cerrar, digamos, el otro eje que me parecía interesante, de que salía de las declaraciones de Acuña, es este tema de la denuncia, ¿no? De que los padres hagan la denuncia a los docentes, ahora que pueden ver lo que pasa dentro del aula. Y recordaba, y también tiene un hilo, digamos, tiene un hilo cuando se le pedía a los docentes que denuncien a los pibes que tomaban las escuelas, a los padres que denunciaran a los docentes que no hacían nada si los pibes tomaban las escuelas. ¿De dónde viene? O sea, ¿se puede rastrear un origen de esa práctica de, digamos, de denuncia, de que el estudiante o el docente es sospechoso a priori y entonces tiene que ser denunciado si se corre un poco de la normalidad, comillas? Sí, claro, circuló bastante en estos días. Esta modalidad aparece en la última dictadura militar.
hay famosos artículos, uno célebre de la revista Para Ti, una revista supuestamente frívola, donde en una nota ponían recomendaciones a las madres para detectar si su hijo o hija estaba siendo víctima de un ataque de la subversión educativa. Entonces, daba una lista de palabras o de formas de manejarse y de pronunciar, donde la madre encontraba, claro, que la maestra hablaba de grupos, que lo sentaba en ronda, que hablaba, no sé, de transformación o palabra que en realidad puede significar muchísimas más cosas, pero daba una especie de receta para detectar subversivos. Entonces, evidentemente, más que el efecto concreto de la denuncia y lo que la denuncia pueda lograr en términos de separación del cargo y demás, lo que genera es una sensación de miedo en los compañeros y las compañeras de, a ver, no me meto mucho con esto por las dudas que se arme lío. Y eso ya es un condicionamiento muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en educación sexual, está claro, la ley de educación sexual nos habilita y incluso nos obliga a trabajar temas y contenidos. Ahora, esta presión de con mis hijos no, hace que muchos compañeros y compañeras digan, bueno, no, mejor estos temas no los discuto, no los tomo, no me meto por las dudas, generar un malestar, ¿no? Entre tantos malestares que tenemos los docentes, en una realidad tan compleja y de tanta conflictividad, bueno, hay compas que eligen esquivar. Y eso es un problema. Estamos en comunicación con Horacio Cárdenas, bueno, para charlar un poco más, intentando hilar un poco más fino sobre los debates que se abrieron en torno a las declaraciones de Soledad Acuña. Horacio, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias por la comunicación con vos. No sé si querías sumar algo. No, les agradezco mucho a ustedes la comunicación, la oportunidad de la conversación y ojalá se repita. Dale, te mandamos un abrazo. 6 minutos pasan Gracias. de las 10 de la mañana. Bueno, interesante también lo que planteaba Horacio para ir viendo, ¿no? Detrás de la ideología, digamos, de Acuña, de todas esas cosas, ¿qué es lo que hay de fondo? Son debates que son recurrentes, ¿no? Entre los docentes, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue lo de Santiago Maldonado, que también había una persecución que llegó también hasta la universidad. Bueno, cuestiones que hay que trabajar y enfrentar permanentemente y trabajar también entre estudiantes y docentes. Muy bien, bueno, ahí nos pueden ir de